Hey, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora o el lugar a la que nos estén viendo o nos estén escuchando. Soy el doctor Sergio Salazar, director del proyecto Fisiología Humana en la Alta Montaña y conductor de este programa Frente a la Montaña. Te doy la bienvenida al segundo capítulo de esta serie, La llamada del Camino de Santiago. En esta ocasión, y continuando con la planeación básica del viaje, vamos a hablar en este capítulo sobre el tema del presupuesto, ya que existe mucha información en Internet que está muy alejada de la realidad al hablarnos de presupuestos sumamente bajos. Entonces, la intención de este capítulo es de que hagas una planeación adecuada para que puedas tener una experiencia cómoda y digna. Si esta información te resulta útil y el video te gusta, te invito a que le des like al video y a que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas las actualizaciones sobre esta serie, que pues más adelante vamos a hablar de las etapas del camino. En este capítulo, como ya lo dije, vamos a tocar el tema del presupuesto, la planeación financiera. Y sin más, vamos a continuar. Y bueno, aquí entramos ya en el punto de la estrategia, cómo planear de manera inteligente nuestro viaje a España y nuestro andar por el camino, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que el camino debe hacerse en solitario, aun y cuando definitivamente en el camino nunca estarás solo, siempre habrá peregrinos por ahí pasando a tu lado o incluso acompañándote, pero es muy importante en la planeación de los tiempos no ver un problema de que vas con un grupo y se atrasan o se atrasa una persona y hay que esperarlo. Entonces lo mejor es hacerlo en solitario, porque ya pues prácticamente dependes de ti mismo, ¿sí? No tienes a quién esperar, no tienes que te retrase más que pues tu propia voluntad, ¿verdad? Y bueno, para esto es muy importante la preparación física y mental para ir al camino. En muchos tutoriales que se ofrecen en las redes sociales, te dicen que vayas al camino así como vas, y realmente no es así. Se requiere de condición física para poder caminar pues de 20 a 25 kilómetros mínimo diario, ¿sí? Para poder terminar en un tiempo estándar el camino. Lo importante de esta preparación es pues tener una buena condición física y que tengas la capacidad de tolerar caminar estas distancias, ¿sí? Hay personas que hacen recorridos más largos. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, pues son personas que ya han hecho el camino en otras rutas, ¿sí? Y generalmente pues son personas que viven dentro de España o que están cerca de la frontera de España con Francia, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener un objetivo. ¿Qué es lo que de arranque, de inicio, piensas
cuál va a ser tu propósito de estar allá, ¿sí? No es completamente un reto, aunque sí, entre comillas, ¿sí? Pero puedes tomarlo inicialmente como tal, ¿verdad? Pero a lo largo del camino, yo te puedo asegurar que el objetivo inicial se va a modificar. ¿Por qué? Pues porque esta es una experiencia individual, es una experiencia en donde tienes la oportunidad de estar contigo mismo, de pensar, de repensar, de reflexionar. Y bueno, en conjunto con todo lo que viene sucediendo a través del peregrinaje, ¿verdad? Vas a ir dándote cuenta y vas a ir aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Que irán de alguna manera quizás modificando tu objetivo inicial, ¿verdad? Hay que leer mucho, hay que documentarse, hay que consultar con gente que ya ha estado allí, ¿sí? El camino pues es un lugar seguro desde el punto de vista de vandalismo. En lo particular, a mí no me tocó ver nada, absolutamente nada de vandalismo, sí, en el camino. Había incluso mujeres solas haciendo el camino, ¿sí? En los hostales, la gente de manera muy responsable respeta el espacio en donde dejas tus cosas, en donde dejas tu maleta y no hay, al menos en mi experiencia, repito, no hay una posibilidad de pensar de que te vayan a quitar o a robar alguna cosa. ¿Verdad? Entonces, por ese lado, eh, este, hay que ir tranquilos para que puedan hacer su camino sin estrés ninguno, ¿verdad? Antes de salir de tu ciudad es bien importante que conozcas la ruta que vas a tomar, ¿sí? Y hacer una descripción lo más exacta posible de los lugares por los cuales vas a pasar, hacia dónde te vas a dirigir para terminar finalmente en Santiago de Compostela. Y esto es dependiendo del camino que elijas, ¿sí? Hay, como ya vimos, diferentes rutas. Ya mencionaba ahorita cuál es la más antigua y es el camino primitivo, que sale desde Oviedo hasta Santiago de Compostela. Pero existe también el camino francés, la Villa de la Plata desde Sevilla, hay caminos desde Portugal, en fin, desde cualquier parte de España hay caminos trazados que llevan a Santiago de Compostela. Entonces dependerá de la ruta que elijas para definir cuántos días necesitas para recorrerlo y la planeación alrededor de lo que vamos a ver a continuación, que es el presupuesto, la mochila, etcétera, ¿sí? Y como sugerencia, es muy importante hacer un checklist con todo lo necesario para viajar, incluyendo pasaportes, certificados de vacunas, refuerzos, visas en caso necesario, ¿verdad? Y aparte, pues el material que pretendes utilizar durante el camino. Y este es un ejercicio muy interesante porque al principio vamos a hacer un checklist demasiado largo porque pues queremos llevar prácticamente todo, pero la verdad es que no se puede. En el camino
pues no existe por si lo llegara a necesitar, ¿sí? Porque te vas a llenar de cosas en la mochila y la verdad es que todo pesa y esto viene de alguna manera a incomodar el andar, ¿sí? Y bueno, ya entrando al tema del presupuesto, que esto es un tema sensible, ¿verdad? Tenemos que pensar primero en los boletos de avión, en lo que cuesta, ¿verdad? Eh, un, un boleto de avión pues debe andar en viaje redondo y hablando desde México, pues alrededor de los 1,000, 1,500 euros, dependiendo de la clase en la que vueles, dependiendo de la línea aérea, etcétera, ¿sí? Pero es más o menos un número redondo, ¿sí? Los boletos de avión. Una vez que tienes los boletos de avión, pues prácticamente tienes que empezar a pensar en otras cosas, como son, pues, cuánto te vas a gastar en comidas todos los días, ¿sí? Normalmente, pues una persona hace 3 comidas al día. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y de movimiento, muchas veces logras hacer al menos 2, ¿sí? Y hay que considerar que cada comida ronda entre los 10, 12 euros como, como barato. Puedes conseguir cosas mucho más baratas, a lo mejor en alguna tiendita, ¿verdad? Sin embargo, una comida digna, es decir, un plato bien servido, te agregan vino tinto, te agregan una cerveza, un plato bien servido eh, anda rondando esos 10, 12 euros. Entonces, si vas a hacer 2 comidas al día, pues son al menos entre 20 o 24 euros, ¿verdad? Esto es diario, ¿sí? A menos de que te quieras malpasar, que no creo, ¿verdad? Pero hacer un camino digno con 2 comidas es bastante más que suficiente, porque las comidas en España son muy vastas, ¿sí? E incluyen proteína, carbohidratos, principalmente carbohidratos, ¿verdad? Y grasas también. Luego el transporte entre ciudades, les comentaba hace un momento que pues hay que moverse entre ciudades, puede ser en tren, puede ser en autobús, incluso en avión, si el presupuesto lo permite, ¿verdad? Entonces, es moverte, en mi caso, me moví de Madrid a Pamplona y de Pamplona pasando por Roncesvalles hasta San Juan Piedepuerto. ¿Sí? El traslado de Madrid a Pamplona fue en tren y en adelante fue en autobús. Se hizo de manera muy cómoda, pero pues aquí los costos varían mucho, ¿verdad? Pero pues un transporte en tren te puede andar entre los 30, 50 euros, dependiendo de la ciudad desde donde te mueves, ¿sí? Y los autobuses son más económicos, probablemente la mitad, poco más de la mitad de lo que comenté ahorita, ¿verdad? Y eso también se debe de tomar en consideración porque son gastos necesarios al principio y al final el camino, ¿sí? Mi regreso de Santiago de Compostela hasta Madrid fue en autobús y pues prácticamente fueron 12 horas
la verdad es muy pesado, pero aparte de que no había aviones, se salían de mi presupuesto, ¿verdad? Y prácticamente no había tampoco lugar en el tren. Así es que pues hubo que regresar en autobús, ¿sí? Y el costo del autobús desde Santiago de Compostela hasta Madrid, pues anda más o menos alrededor de los 30, 40 euros, más o menos, ¿sí? Entonces, hay que considerar el transporte dentro del presupuesto. Y hablando de hacer el camino cómodo, también existe un servicio de transporte de mochilas. Es decir, si el peregrino por alguna razón no quiere cargar su mochila, hay diversos servicios que prestan esta atención, ¿verdad? Esto cuesta alrededor de 4 o 5 euros por traslado. Y facilitan más el andar. Sin embargo, pues se hace un poco atípico, ya que el peregrino pues va con su mochila, con sus bastones, para hacerlo de manera más tradicional. Pero bueno, ahí está la posibilidad de hacerlo, digamos, con menos peso. Con respecto al hospedaje, aquí es bien importante que consideren también en el presupuesto, porque el hospedaje anda rondando, y me refiero en hostales, pues alrededor de los 10, 15 euros, dependiendo. Hay algunos lugares como en Astorga que te puedes encontrar lugares más económicos. Sin embargo, podemos calcular alrededor de unos 10, 12 euros la noche para, de alguna manera, dormir en una cama, ¿verdad? A mí me tocó, pues, que el aforo a los hostales estuviera disminuido. Entonces, como son habitaciones compartidas, pues, de alguna manera tuve suerte y dormíamos pocos en las habitaciones. Incluso me llegó a tocar dormir solo en una habitación en donde había camas desocupadas, ¿verdad? Entonces hay que considerar entre 10 a, no sé, a 15 euros, dependiendo del lugar. Y lo más recomendable es ir haciendo la reserva un día antes de llegar a ese lugar. ¿Por qué? Pues porque pueden surgir cuestiones que no se traían planeadas, ¿verdad? Como pues pudiera ser la aparición de ampollas en los pies, o que un esguince o alguna situación que nos impida llegar a nuestro siguiente destino y tengamos que descansar en la ciudad en la que estamos, y por hacer las reservas de manera muy anticipada, pues podemos perder esas reservas, ¿verdad? Entonces, mi consejo es que los hospedajes se hagan al menos 24 horas antes de anticipación, con la seguridad de que vamos a estar a tiempo en el siguiente hostal. Y pues hay que considerar dentro del presupuesto también los gastos no previstos. ¿Cuáles son estos? Pues la compra de souvenirs, la compra de curitas, no sé, pomadas, vaselina, eh, y gastos no previstos, ¿ok? Y pues aquí el costo lo dejo abierto realmente. Como puede haber gastos imprevistos, puede no haberlos también. Entonces, considerar una cantidad
una cantidad de dinero por si, no sé, se termina el jabón o el champú o necesitas comprar unas chanclas para bañarte, en fin. Se pueden presentar gastos que no estén planeados y que nos saquen un poquito del presupuesto. Entonces hay que considerar una cantidad por ahí para este tipo de eventos. Algo que es muy recomendable es la adquisición de un seguro de gastos médicos, ya que los servicios médicos en España, sobre todo a las personas que venimos de fuera, se hace un poquito complicado, ¿sí? Entonces, existen diferentes servicios en Internet que ofrecen este tipo de aseguramiento, ¿sí? Y de manera económica. Entonces, es importante que lo consideren y obviamente esto tiene un costo que puede variar de una empresa a otra, pero calcúlenlo más o menos alrededor de los 10 euros hacia arriba. Obviamente, pues lo que incluye cada seguro es diferente, ¿verdad? Pero es importante tomar esa precaución. Para ir a España es importante llevar por ahí un poquito de efectivo, ¿verdad? Para gastos imprevistos o que no se puedan hacer con tarjeta, ¿verdad? Pero es importante llevar una tarjeta de crédito o de débito, ¿verdad? Y con ella harás pues prácticamente la mayoría de los pagos, tanto en restaurantes, en hostales, en tiendas de souvenirs, etcétera, ¿sí? Será muy raro el lugar en donde no haya acceso a pagar con tarjeta de crédito o de débito. Y en este punto también es importante comentar que hacer retiros de efectivo en cualquiera de sus dos tipos, es decir, de tarjeta de crédito o débito, cuesta en los cajeros. Y el costo anda alrededor de los 6, 7 euros como barato o más a la hora de retirar el dinero, sin considerar que las tarjetas de crédito puedas incurrir en intereses por este préstamo que te están haciendo, ¿verdad? En una tarjeta de débito, pues es prácticamente tomar de tu ahorro. Sin embargo, pues vas a pagar una cantidad por el servicio del cajero. De preferencia, pues trata de hacerlo en el banco de donde sea tu tarjeta de débito, ¿verdad? Para que consideres también ese gasto extra en cada disposición. Y cuando vayas a disponer dinero, no traduzcas el tipo de cambio a moneda mexicana o a moneda de tu país, ¿verdad? Haz la disposición específicamente en euros. ¿Por qué? Porque haciendo una traducción del tipo de cambio es infinitamente más caro el servicio. Entonces, trata de hacerlo siempre en euros. Y como les decía ahorita, es importante llevar un poco de efectivo. De preferencia, trata de conseguirlos en tu ciudad de origen, ¿verdad? Y esto para gastos en donde no se pueda pagar con tarjeta de crédito o de débito. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo, esperando, como siempre, que la información aquí compartida haya sido de utilidad en la planeación de tu camino de Santiago.
En el próximo capítulo estaremos hablando sobre el contenido de la mochila, que influye de manera importante la comodidad del peregrinaje en largas distancias. No te lo pierdas. Y bueno, te invito a que le des like al video, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas las nuevas actualizaciones de los capítulos de esta serie. Nos vemos pronto y que tengas buen camino.